En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos comenzando entonces este año litúrgico con la fiesta, no es una fiesta, es la misa de Adviento, la primer domingo de Adviento, y que nos debe recordar la venida de Cristo, porque nuestro Señor ha venido y debe venir de varias maneras, y ese Adviento lo estamos esperando, ¿verdad? En este Evangelio de hoy se nos habla de la venida de nuestro Señor al fin del mundo, pero también debemos pensar que nuestro Señor va a venir, fue esperado en el Antiguo Testamento de otra manera, y que nosotros lo estamos esperando constantemente de varias maneras. Entonces debemos reflexionar de qué manera la Iglesia nos está estimulando o recordando que debemos estar atentos a esa venida de nuestro Señor. Primero, Él vino en Navidad, en lo que fue su venida cuando nació en Belén. Ese Adviento, esa venida de nuestro Señor la esperaron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese Adviento de nuestro Señor, y es algo real, y nosotros lo vamos a renovar este año. Cada año la Iglesia lo renueva de una manera espiritual, no de una manera física como lo hizo hace 2000 años, ¿verdad? Cuando vino a Belén y cuando nació con su cuerpo, y esa venida pues ya sucedió hace 2000 años, pero se renueva de una manera espiritual cada vez que celebramos Navidad, y estamos atentos a ese momento que está lleno de alegría, porque es la venida de nuestro Señor de una manera espiritual, que viene de una manera pacífica, de una manera bondadosa, de una manera realmente alegre, se puede decir. Pero hay otra venida de nuestro Señor, como dice el Evangelio, que será el fin del mundo, que no será de una manera alegre, porque será su venida para juzgar a todos los hombres. Es una venida que nos da temor, porque cómo nos va a encontrar nuestro Señor, si nos va a encontrar vigilantes o no. Y después esa venida espiritual que viene nuestro Señor a nuestras almas de una manera espiritual, ¿verdad? Esta Navidad, y que nosotros debemos prepararnos a esa venida. Si nos preparamos bien, el fruto de las gracias que Dios nos dará esa Nochebuena pues serán mayores. Si no nos preparamos bien, pues las gracias que Dios nos dará serán menores. Y depende de nuestro esfuerzo en este tiempo de Adviento. Pero se puede extender esa venida de nuestro Señor a todo momento, también en nuestra vida, por ejemplo, la semana estamos esperando la venida de nuestro Señor, el día que vamos a ir a la misa y que vamos a comulgar. ¿Estamos bien preparados? ¿Hemos hecho una buena semana? ¿Hemos rezado? ¿Hemos tenido esa preparación, ¿verdad?, a la venida de nuestro Señor en la Eucaristía, a nuestro corazón? Eso se prepara también, no solo el momento mismo que estamos en misa y que precede la comunión, y que la misa sí realmente es una preparación a la comunión, a recibir la Eucaristía. Pero esas disposiciones inmediatas no son suficientes. A veces necesitamos que nuestra vida sea siempre una espera de nuestro Señor, un deseo constante. Y ese deseo constante lo compartimos con todos los cristianos de la historia, con todos los patriarcas que vivieron antes de la venida de nuestro Señor, y todas esas almas buenas que desde Adán y Eva
esperaron a nuestro Señor de una manera o de otra, estaban esperando la venida de Dios. Entonces, todas esas almas que han vivido de la esperanza, esa esperanza, ¿qué es la esperanza? El objeto de la esperanza es Dios, Dios mismo. ¿Qué espera alguien que dice que tiene la esperanza? Pues la gracia de poseer un día a Dios, de tener a Dios, de nuestra unión definitiva con Dios en el cielo. Ese es el objeto principal de la esperanza. Pero Dios quiere avivar esta esperanza de muchas maneras. Ya en esta vida nos da varias oportunidades de practicar la esperanza. Y cada vez que hacemos algo como cristianos, que rezamos, o que obramos el bien, o que hacemos la voluntad de Dios, es un acto de esperanza, porque estamos esperando que un día Dios nos recompense esto, que un día ganemos el cielo. Y ahí el cielo es justamente poseer a Dios, estar con Dios. Entonces esa actitud de esperanza se puede extender a todas nuestras obras, todos nuestros actos, porque lo hacemos por Dios, para estar un día con Él. Entonces, ya en esta vida, ya Dios nos da una cierta posesión de su divinidad, y eso es el objeto de la esperanza también. Así que yo espero que por mis obras me voy a preparar bien para que el domingo yo reciba la Eucaristía con fruto, que la reciba y que Dios me haga realmente bien a mi alma, que mi alma se santifique, se mejore y se una a Él. Tenemos la posesión ya de la divinidad de Dios, simplemente que no es una manera tan consciente como va a ser en el cielo. Pero un alma que vive en estado de gracia ya está con Dios, ya tiene a Dios, ya posee a Dios. Y fuera de Dios, pues lo demás es poca cosa. Así que ciertamente la esperanza en esta vida es algo que realmente a veces que no es muy evidente, ¿verdad? Como en la fe, ¿verdad? La fe, creemos en muchas cosas que no vemos, pero sí creemos. Y ahí está el mérito de la fe y el mérito de la esperanza. Entonces, hoy la gente se ha vuelto racionalista, se ha vuelto materialista, se ha vuelto egoísta y quiere sentir, quiere ver, quiere entender para poder hacer algo por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pierden el mérito de la fe y de la esperanza, porque no siempre ven todo lo que Dios les promete. Y como la vida de la iglesia es una vida de fe, entonces sí es más difícil practicar nuestra vida cristiana en nuestra época, porque hoy se ve que la ausencia de Dios es más grande. La ausencia de Dios en la sociedad es más digamos, ¿cómo decir? Visible, en el sentido de que ya no se ve el amor de Dios en las personas, o mucho menos, o ya no se piensa en las realidades espirituales, o ya no se obra por Dios. Entonces uno viviendo en este mundo le cuesta más trabajo vivir de esas virtudes que son realmente el mérito de nuestra vida cristiana. Y el mérito, entonces, la medida de la gloria y de la recompensa que Dios quiere darnos, o que Dios nos va a dar. Entonces, hay menos santos, hay menos almas santas, porque no saben vivir de estas virtudes. Y muchos se imaginan que son buenos cristianos hoy, porque están muy afectados por esa mentalidad, que quieren sentir todo, quieren saber todo, quieren comprender todo, quieren ver todo. Y no, la vida cristiana no es así.
es de la esperanza, de cosas que no vemos, que todavía nos parecen así como escondidas, pero que pero por la fe sí tenemos la certitud de que son y que existen y que son una realidad. Pero como no tenemos esa vista de esas cosas, entonces no hacemos el esfuerzo suficiente. Y en la vida cristiana también, ciertamente la Iglesia nos da muchas consolaciones en la liturgia, en las ceremonias de la Iglesia, ciertamente sí, pero no basemos todo nuestra vida cristiana en cuestiones, ciertamente las cosas visibles cuentan, pero no nos basemos solo en eso para vivir nuestra fe. Tratemos sabemos qué es lo que Dios nos dijo, sabemos qué es lo que la Iglesia nos enseña, hagámoslo, no esperemos consolaciones humanas, no esperemos consolaciones sensibles, no esperemos que nuestra inteligencia sea satisfecha en todo antes de actuar, porque ahí está el mérito de la fe, es actuar antes de comprender, o antes de sentir, o antes de gustar, etcétera. Y estamos esperando esas pequeñas satisfacciones, perdemos muchos méritos. Entonces, ¿cuál fue el mérito de los santos? Pues que vivieron de la fe, de la pura fe, de la pura esperanza, y que en casos muy difíciles pues no se desanimaron, y nosotros sí estamos tentados a desanimarnos en un mundo que ya no ama a Dios o que no cree en Dios, y vemos que la apatía de la gente hoy, constante, donde quiera, pero es una apatía de las cosas espirituales, no es una apatía de las cosas materiales o de las cosas sensibles, porque para eso sí están generosos y atentos y activos, pero nosotros no debemos juzgar como juzga el mundo, y si no, estamos perdidos y nos vamos a dejar arrastrar, tal vez antes o después, poco importa, pero si tomamos ese pliegue vamos a seguir el camino amplio, como dice nuestro Señor, el camino amplio que lleva a la perdición. Así que hemos visto demasiadas defecciones inmensas de cantidad de personas, por ejemplo, en el concilio, cuántas personas, cuántos obispos, cuántos fieles, cuántos sacerdotes no cayeron en el engaño de la reforma de la Iglesia. Es una multitud. Y también, ¿qué no está pasando hoy? En la tradición también está de nuevo el espíritu mundano, está entrando en los corazones. Por falta de fe, quieren cosas sensibles, quieren así que el Papa los considere y que se acepte a la tradición y que le den una especie de aura en este mundo, ¿verdad? Y que se hable bien y que esa ilusión, ¿verdad? Pero ciertamente no es necesario eso forzosamente. Ciertamente hubo épocas en que la Iglesia tenía todo su esplendor, todo su poder, sí lo hubo, pero no es necesario. Si Dios quiere lo puede hacer, si Dios no quiere no lo hace, pero eso no nos hace perder nuestra convicción, nuestra fe, nuestra esperanza. Entonces, o que queramos tener satisfacciones espirituales, porque incluso ahí Dios puede negarnos las consolaciones espirituales y dejarnos una fe despojada de toda consolación sensible, así como cuando los apóstoles perdieron la presencia de nuestro Señor, cuando lo llevaron a crucificar, no tenían la consolación de estar con nuestro Señor y de oír sus palabras o de ver sus milagros. Entonces se desanimaron y porque querían consolaciones sensibles o consolaciones espirituales. A veces Dios nos da consolaciones espirituales
Pero en la vida de los santos hay casos de santos en que comulgaban y se sentían como si Dios los hubiera reprobado, se sentían solos, se sentían como que Dios ya no pensaba en ellos, se sentían abandonados, pero no dejaron de creer, no dejaron de esperar, no dejaron de luchar. Y en un mundo sin Dios, cada día vamos tal vez a sentir más ese estado de cosas, ¿verdad? Que nos parece tal vez que Dios nos abandonó, que Dios no piensa en nosotros, que Dios no nos quiere, o algo así, o algo parecido, no sé. En todo caso debemos estar siempre atentos de que lo esencial de nuestra fe no es el aspecto exterior, o que si somos muchos o somos pocos, poco importa, eso no importa, que seamos pocos o seamos muchos. En el Calvario solo estaba nuestro Señor, la Virgen María y San Juan, y las santas mujeres, pero no eran muchos. Los demás habían huido, habían casi perdido la fe, tal vez, no sé. Entonces estaban en una situación muy peligrosa para sus almas, los apóstoles. Así que no nos debe interesar ese aspecto, que a veces nosotros estamos apegados a ciertos aspectos de nuestra vida cristiana que no son malos, pero que no son lo esencial. No perdamos de vista lo esencial. Lo esencial es eso que hace que estamos unidos con Dios. Eso es lo esencial. ¿Y qué es lo que hace que estamos unidos con Dios? Pues es la fe, es la esperanza, es la caridad, es la gracia de Dios. Fuera de eso, pues sí, puede haber cosas muy buenas, pero a veces Dios no las quiere negar, no las puede negar. ¿Y qué pasó con el justo Job? Pues el justo Job le quitó todo, su familia, todo. Hasta llegó a ser un limosnero, como un limosnero, no tenía, y lleno de plagas su cuerpo y heridas, y no perdió la fe, porque sí tenía el sentido de lo esencial. Y hoy en nuestra vida cristiana hay que tener el sentido de lo esencial. Vivimos una época muy difícil, y si perdemos el sentido de lo esencial, de la fe y de la esperanza, no vamos a perseverar, eso está claro, eso es seguro. Entonces, ciertamente buscamos de hacer algo, tener una bonita capilla, de tener unas bonitas ceremonias, pues nos esforzamos, claro que sí, pero hay sacerdotes que a veces no tienen todas esas consolaciones de tener una bonita capilla o de tener, no sé, las cosas necesarias para el culto como fuera lo ideal, pero no es eso lo esencial, de todos modos. Entonces, o si nosotros rezamos el rosario, lo rezamos con gusto, y a veces no tenemos gusto en decir el rosario, lo decimos, pero nos pesa, quisiera hacer otra cosa, no importa, lo que cuenta es decirlo, no cuenta el hecho de que yo sienta la presencia de Dios, que yo sienta la consolación, o que yo comprenda bien lo que estoy haciendo. A veces no entiendo algunos misterios, tal vez no los entiendo bien, o etcétera, o que yo haga mis oraciones fielmente en la mañana, levantarme, o en la noche. Esas exigencias de la vida cristiana a veces no nos dan satisfacciones, pero es eso lo que Dios quiere, y es eso que cuenta. Lo que cuenta es lo que la fe nos dice, nos enseña, no lo que nuestras percepciones, nuestras susceptibilidades, a mí me parece, o esto me gusta, esto no me gusta, esto me atrae, esto no me atrae, fulanito es así, entonces no voy a hacer esto porque fulanito no me cae simpático. No, razonemos con nuestros principios cristianos. Eso es lo que hace el valor espiritual de nuestros actos, y que tiene una recompensa eterna en el cielo. No nos hagamos como el mundo,
Y ciertamente el mundo nos atrae y tenemos algo del mundo porque somos de esta época, nacimos en esta época y sí, somos hijos de este tiempo de una manera u otra. Así que tenemos también nuestras tendencias porque somos hombres de esta época. Pero la gracia que Dios nos hizo de darnos la luz de la fe es una gracia incomparable que no se compara a ninguna otra gracia. Tener los dones del Espíritu Santo, la gracia santificante, la posibilidad de aumentar esta afiliación a Dios cada vez que asistimos a misa, que comulgamos. Entonces apreciemos lo que Dios nos presenta y no lo despreciemos y no digamos, hoy no puedo, hoy no tengo ganas de comulgar, hoy no me confieso, después, etcétera. Eso ofende a Dios porque Dios nos está presentando un tesoro y nosotros no lo estimamos, no lo valoramos, se lo dejamos en sus manos ahí cuando nos lo presenta. Todo eso es la respuesta que Dios espera de nosotros, esa generosidad, esa vida de fe, y que es la actitud de todos los buenos cristianos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no tenía la gracia de los sacramentos, pero en ese tiempo Dios dio otra manera de servirlo y de esperar la venida del Mesías, y todos aquellos que esperaban se salvaron así. Los que realmente fueron fieles a la antigua ley, como Dios se las dio en aquel tiempo, se salvaron por la esperanza, por la fe en el futuro Mesías. Pero nosotros ya lo recibimos, ya lo vimos, ya sabemos qué gracia que tenemos nosotros en haber nacido en el Nuevo Testamento y de conocer las palabras de nuestro Señor, sus ejemplos y los tesoros que Él nos dejó. Que en el Antiguo Testamento no había confesión, no había bautismo, no había Eucaristía. Qué consolación de estar cerca de Dios en la Eucaristía, Dios mismo presente, Jesucristo que viene con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad a consolarnos. ¿Estamos esperando esa venida? ¿Le estamos recibiendo como debe ser? ¿O también vamos a cerrar el corazón como lo hicieron aquellos que en el Antiguo Testamento pues no quisieron esperar, y que cuando vino pues lo rechazaron porque no se habían preparado? Esa es un defecto de la vida, del acto de esperanza. Así que se puede decir que todos nuestros actos de vida cristiana son un acto de esperanza, porque siempre son una preparación a nuevas gracias, a una nueva venida de nuestro Señor, porque nuestro Señor viene cada vez que recibimos una gracia de Dios. Viene a nuestra alma espiritualmente hablando, sí viene. Esa presencia de Dios se acentúa, se agranda. Entonces estamos como diciendo que venga nuestro Señor, ¿verdad? Cada vez que nos estamos haciendo una obra cristiana o nuestro deber, todo lo que hagamos, siempre es en función de esa expectativa. Pero hay que hacerlo más consciente, porque si no pierde el valor nuestros actos, pierden su significación, y es una pena que perdamos tantas gracias que Dios nos quiere hacer, y esa felicidad en el cielo que será inmensa. Cada acto que hagamos va a aumentar, va a duplicar, va a aumentar nuestra felicidad en el cielo. Vale la pena entonces tener esa esperanza, esa fe, que aunque no se sienta, que aunque no nos consuele siempre, y que vivamos en la aridez, porque vivimos en un mundo de aridez. Entonces recibamos esa fe, esa esperanza, que es como un lugar donde nuestro Señor va a poner, así como en el pesebre, ¿verdad? Donde acostaron al niño Jesús, pues en el pesebre. Bueno, pues que nuestro corazón sea como el pesebre, hagamos de un lugarcito a nuestro Señor en nuestro corazón, para que Él venga, que esté caliente, no esté frío, que no esté indiferente a esa venida de nuestro Señor. Entonces meditemos en esta realidad y esa actitud de los patriarcas, de todos los profetas del Antiguo Testamento,
que pasaron siglos y siglos esperando la venida del Mesías. Nosotros ya lo recibimos y estamos indiferentes. ¿Cómo es posible? No debería ser así. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora, pronto vamos a festejar la fiesta de la Inmaculada Concepción y también la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, y ella es la gran estrella, se puede decir, del Antiguo Testamento, porque ella es el modelo de la verdadera esperanza, y la oración que la Virgen hacía para que viniera el Mesías, para que Dios salvara a la humanidad, y al punto que Dios la escogió a ella para ser la Madre de Dios. Así que pidámosle a ella que nos dé sus deseos, su amor, su fe, esperanza y caridad, para que recibamos y conservemos la venida de nuestro Señor. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.